Buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en Cristo. El día de hoy vamos a comenzar con esta reunión dándole gracias a Dios y vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia. Gracias te damos, maravilloso Dios, por estos momentos que compartimos junto a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad nos guíe. Aparta de nosotros todo mal, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Dios mío. Que aprendamos juntos, Señor, en armonía junto a ti, Padre Santo. Guíanos siempre, Señor, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, es una alegría estar con ustedes después ya de bastante tiempo. Es un gusto ahí ustedes estén en su casa y nosotros estemos aquí compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy tenemos el tema el cruce del Mar Rojo o cruzando el Mar Rojo del pueblo de Israel, dirigido por nuestro Dios y por Moisés, que tiene ese encargo para guiar al pueblo, a los hijos de Israel. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 14. El texto está de Éxodo capítulo 14 del verso 1 hasta el 31, pero nosotros lo hemos tratado de enfocar en versos y lo vamos a ir compartiendo para ir aprendiendo juntos. Recordamos que en la prédica anterior el tema era la columna de nube y de fuego que acompañó al pueblo de Israel, y el día de hoy vamos a hablar de este maravilloso evento, el cruce del Mar Rojo. Y para eso voy a invitarles a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 14, verso 14, 15 y 16. Y vamos a comenzar con este tema tan bonito. Muy bien, mis queridos hermanos, si ya lo encontraron, vamos a leerlos. Y la palabra de Dios dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Muy bien, mis queridos hermanos, vemos claramente la palabra de Dios que el día de hoy nos está hablando, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios que Jehová peleará por vosotros, por nosotros, por ti, por mí, mis queridos hermanos. Y vosotros estaréis tranquilos. Vemos claramente que Moisés lleva al pueblo de Israel camino por el desierto hasta llegar al Mar Rojo. Entonces ellos acampan ahí porque Dios así se los había pedido. Dios de lo imposible, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos un Dios de lo imposible. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿no es cierto, mis queridos hermanos? Dios hace cosas imposibles, cosas sobrenaturales. Y vamos a ver aquí claramente qué es lo que hace Dios para que el pueblo de Israel vuelva a tener fe en ellos. Dios habla a Moisés diciendo que acampen en el mar los hijos de Israel. Esto lo vemos en el verso 14, capítulo 14, verso 1. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen de Pi a Girot, entren en Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Jehová habló a Moisés: di a los hijos de Israel que le den la vuelta y acampen delante de Pi a Girot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces Jehová habló a Moisés, y Moisés era su siervo. Era un siervo obediente que lideraba
a todo el pueblo de Israel, que lo llevaba adelante. Y acamparon entonces en el mar Rojo, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios pide que acampen en el mar? Podía haber dicho que acampen en otro lugar, ¿no es cierto? Quizás un lugar más accesible para ellos y no frente al mar que no tenía salida para ningún lado. No tenía más salida que mirar solamente al mar. Pero Dios, de lo imposible, pidió a Moisés, el pueblo, que los hijos de Israel acampen en el mar Rojo. Vemos aquí claramente el plan y el propósito de Dios para demostrar su poder. Dios demuestra su poder. El pueblo de Israel en su mayoría tenía marcada la cultura egipcia, puesto que tuvo que pasar 430 años para su liberación, mis queridos hermanos. No fue una liberación en 10 años, ni en 20, ni en 100, ni en 200. Pasaron 430 años. Fue bastante el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Esto lo encontramos en Éxodo 12, 40. Capítulo 12, verso 40. Dice la palabra de Dios que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, mis queridos hermanos. Fue bastante tiempo. Entonces los hijos de Israel, los hijos de Dios, muchos probablemente habían perdido la fe. Vemos aquí que la mezcla de cultura, tanto egipcia como israelita, había cambiado en algo. La base y la creencia en Dios. Claro que sí, mis queridos hermanos. Un ejemplo, por ejemplo, hoy en día, una persona que viaja, digamos, a Argentina, el dejo, la forma de hablar, cambia. Igual que sus comidas y sus costumbres. Solamente en un corto tiempo, digamos 3 años, por ejemplo, o 2. Digamos, si viaja una persona a Europa, a España, digamos, hablará después de un tiempo como un español y comerá muchas verduras o ensaladas. Y más aún, la forma de pensar cambiará, serán más liberal quizás. Y no yendo muy lejos, mis queridos hermanos, aquí en nuestro hermoso país y sus tantos departamentos que tiene, una persona que viene, por ejemplo, de Piura o de Tumbes, como en mi caso, yo tenía una forma de hablar distinta a las personas que vivían acá, ¿no es cierto?, en Lima. Teníamos una forma de expresarnos un poco diferente, ¿no es cierto? Imagínense qué había pasado con el pueblo de Israel que estuvo en Egipto 430 años. Cómo había cambiado su cultura, su forma de pensar. Pero eso no es malo, mis queridos hermanos. Quizás nos llame la atención o nos dé alegría la forma de cada cultura. Lo malo es no creer en Dios. Eso sí es lo malo. Cambiar nuestras creencias en Dios es lo malo. Esto no debería hacer que cambie mis creencias y amor a Dios. Menos aún, cambiar a Dios por las comodidades o por las riquezas o cosas materiales que ofrece el mundo. El pueblo de Israel, los hijos de Israel que estaban en Egipto, tenían una vida probablemente tranquila, ¿no es cierto? Pero estaban en servidumbre y Dios quería liberar a su pueblo. Quizás eso pasó con el pueblo de Israel en estos tiempos. Vemos en el verso 11 y 12 que dice la palabra de Dios de Éxodo 14, capítulo 14, verso 11, dice: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios.
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vemos aquí claramente los reclamos del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Vemos aquí sus reclamos porque ellos se dieron cuenta que en Egipto probablemente tenía muchas comodidades, pero eso no era agradable para Dios, porque Dios quería que su pueblo sea separado y que su pueblo vea su gloria y vea su poder. Pero el pueblo de Israel comenzó a hablar de esta manera porque ya había estado acostumbrado en todo ese tiempo a una forma de vivir en Egipto. Pero cuando vieron que el faraón venía, porque el faraón, por un momento, cuando perdió a su primogénito hijo, porque Dios lo corrigió, dejó ir al pueblo de Israel. Pero nuevamente se endureció su corazón y nuevamente persiguió al pueblo de Israel. Y más aún se alegró porque pensó que ya estaba en un lugar que no tenía escapatoria, porque le comentaron que estaba acampando en el mar y del mar no hay más salida y estaban atrapados para el faraón. Pero para nuestro Dios maravilloso no era así. Dios se iba a manifestar, Dios iba a hacer una cosa maravillosa que iba a quedar grabada en la historia hasta el momento de hoy, mis queridos hermanos. ¿Cuántos miles de años han pasado y aún recordamos estos prodigios de Dios, estos milagros de Dios? Y dice la palabra de Dios: es bonito dar gracias a Dios cuando tenemos una nube cubriéndonos, ¿no es cierto? Cuando estamos bien, cuando todo nos va bien, es bonito dar gracias a Dios, mis queridos hermanos, ¿no es así? Como lo que pasaba con el pueblo de Israel. Una nube les cubría del sol abrasador, ¿no es cierto? En el desierto. Y una columna de fuego en las noches los guiaba. Pero cuando vemos los problemas, mis queridos hermanos, y dificultades, acercándose, en este caso, cuando vieron que el faraón venía con todo su ejército, tuvieron temor, tuvieron miedo, perdieron la fe. Pero nuestro Dios maravilloso quería mostrarles su poder. Quizás en estos momentos que estamos pasando dificultades o angustias, perdemos nuestra fe, dudamos y nos asustamos. Pero no debe ser así, mis queridos hermanos. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios, debemos buscarlo. Pero nuestro maravilloso Dios, Jehová de los ejércitos, tenía algo que mostrar. Tenía mucho que mostrar. Tenía todo para enseñar a su pueblo quién era Dios. Y no solo eso, no solo a sus hijos, sino también al faraón en aquellos tiempos. Una persona que estaba en el poder, que venía a destruir al pueblo de Israel. Y en estos tiempos, a todo ser humano que no cree en Dios, tanto rico como pobre, de cualquier país o cultura, mis queridos hermanos. Dios de lo imposible, nuestro maravilloso Padre. Entonces, volvemos donde empezamos, mis queridos hermanos. Volvemos donde estaba el pueblo de Israel acampando en el Mar Rojo, ¿no es cierto? Entonces sucede lo imposible. Dios se manifiesta con sus prodigios y milagros y habla a Moisés y le dice en el verso 14 y 16. ¿Qué dice, mis queridos hermanos? Jehová peleará por vosotros. Dios nos está hablando esta noche y nos dice: Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos, mis queridos hermanos. Tenemos que estar tranquilos, confiando en Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que pongan su fe activa, que tomen acción. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¡Qué maravilloso!, ¿no es cierto?
Dios nos habla esta noche, mis queridos hermanos y hermanas. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay enfermedad, no hay angustia, no hay depresión, no hay dolor, no hay problema. No hay cáncer, diabetes, ceguera, o autismo, o SIDA, o COVID, mis queridos hermanos. No hay problema económico, o problema en el trabajo quizás, o problema en el matrimonio, mis queridos hermanos. Problema en tu negocio, problema en tus estudios, en tu vida. Nuestro Dios abre el mar de los problemas, de las enfermedades, y nos hace pasar en seco, limpios. Pero tenemos que creer, mis queridos hermanos. Tenemos que creer. Quizás tengamos mucho tiempo esperando. Quizás mucho tiempo estamos esperando. Hemos perdido la fe, quizás. Pero Dios no quiere que veas con los ojos físicos, los ojos humanos. Él quiere que lo veas a Él con el corazón. ¿Cuántos creen, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Cuántos creen, mis queridos amigos y amigas? ¿Cuántos creen en Dios? Qué asombroso haber visto en esos momentos cómo el mar se abre en dos partes. El mar es inmenso, inmenso. El solo hecho de ver el oleaje del mar nos asombra. Tiene tanta fuerza. Y ver que se abre en dos partes, convirtiéndose en paredes de agua. Porque Dios así lo dispuso, mis queridos hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios abre, ¿no?, el mar rojo, convirtiendo en paredes de agua. A la derecha y a la izquierda, dos paredes de agua. Y pasar en medio de ellas, solo nuestro maravilloso Dios hace cosas sobrenaturales. Solo Él, cosas imposibles. Cuando todos pensamos que estamos en un lugar sin salida, como pensaron los egipcios, como pensaron los egipcios por medio del faraón, y como pensaron el pueblo de Israel cuando estaba en el mar rojo ahí, sin salida, o como pensamos en estos momentos, en la situación que estemos ahí, en el lugar donde estamos, que pensamos que estamos sin salida, Dios hace su entrada triunfal y nos libra de todo mal, mis queridos hermanos. Nos cuida y protege, porque Él nos ama. Él nos ama con su amor ágape, con un amor que no tiene forma de explicar. Es un amor que tú lo conoces solamente cuando tratas con Él, cuando lo buscas, mis queridos hermanos. Muchas personas creen que la humanidad está perdida ya. Yo no creo eso, mis queridos hermanos y hermanas, porque hay una salida, hay un camino de salvación. Y es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios, es nuestro Padre, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. En Romanos 10:9, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Qué bonita palabra, mis queridos hermanos, que Dios nos habla esta noche. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, tienes que creer, tenemos que creer en nuestro corazón, en nuestra vida, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Seremos salvos, mis queridos hermanos. Cree en Dios y serás salvo, tú y tu casa, mis queridos hermanos. Qué bonita palabra. Vamos terminando ya, mis queridos hermanos, con este maravilloso tema. Y vamos a terminar con el verso 30-31. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el verso 30-31
de Éxodo capítulo 14. La palabra de Dios dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En ese momento asombroso y maravilloso y sobrenatural que Dios abre el mar rojo, el pueblo de Israel cree, ¿no? ¿Por qué? Porque vio las maravillas de Dios. ¿Y qué más? Temió a Jehová. ¿Quién no va a temer viendo una cosa tan sobrenatural? En estos tiempos, hoy en día, Dios también actúa de esa misma forma. Y actúa en nuestras vidas cada día. Porque Dios nos ama y Dios quiere que creamos en Él con el corazón, con nuestra vida, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para ser salvos. Gloria a Dios, pasaron más ya de 2000 años y recordamos estos milagros y acontecimientos que solo nuestro maravilloso Dios lo hace y lo hará por la eternidad. Muy bien, mis queridos hermanos, esta ha sido la palabra de Dios el día de hoy que hemos compartido. Hemos aprendido a creer en Dios con el corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y, mis queridos hermanos, nunca te sientas que estás atrapado ahí donde estás en algún problema o en alguna dificultad de la vida, porque nuestro Dios de lo imposible, nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios de lo sobrenatural, cambia las cosas cuando Él así lo dispone. Pero depende de nosotros tomar acción y creer en nuestro corazón que Él es nuestro Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, les invito a inclinarnos nuevamente ante nuestro Dios en reverencia y en honra a Él para dar gracias por su palabra. Gracias te damos, maravilloso Dios, por esta palabra que hemos compartido junto a ti, Señor. Gracias porque nos has hablado esta noche, Señor. Que creamos en ti, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú estás con nosotros siempre, Señor. Aunque las cosas parezcan distintas, aunque en lo físico veamos que las cosas sean distintas, Señor, tú te estás moviendo, Señor. Tú sigues sentado en tu trono, Padre Santo, maravilloso. Tú eres nuestro Dios y Salvador, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando la palabra ahí en sus hogares, Señor, en sus movilidades, en el lugar donde se encuentren, Señor. Por los posteriores hermanos y hermanas que van a escuchar esta prédica, seas tú bendiciéndolos, Señor. Seas tú, Señor, dándole la oportunidad, Señor, de ser salvos, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Gracias te doy, maravilloso Dios, y todo eso te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu maravilloso Hijo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a saludar a todos los que estuvieron presentes hoy aquí, y si no se encuentran aquí en esta lista, igual Dios valora su esfuerzo de estar presentes y buscarlo siempre, ¿no es cierto? Vamos a saludar a la familia pastoral, al pastor Huguito, a la pastora Marta, Huguito, a Jaelita, a la familia Correa Gamboa, a mi papá Carlos, mi mamá Juana, a mi hermano David, a la familia Correa Zapata, a mi bella esposa, a mi hijo Omar y a mi hijo Christopher, que siempre está ahí atento a todas las prédicas que hacemos aquí, a nuestra querida hermana Ana Godoy y familia, a Miriam Vivanco y familia,
a la familia Velázquez y Fuentes, a la familia Godoy Reyes, a la familia Rincón Correa, a Clara Vigo y familia, y a mi querido y amado tío Ricardo Saldarriaga, que está aquí presente acompañándonos siempre. A mi querida también llamada tía Elena, Luisa García desde Estados Unidos, también de acá un fuerte abrazo, gracias por estar presente, mi querida tía. Y un fuerte abrazo, mis queridos hermanos desde aquí, que Dios los bendiga siempre. En las tinieblas, eres la respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande. Tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande. La tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido.